En tiempo de sopilotes es necesario venir otra vez. De sopilotes o de sopilotas, que sí, son aves de carroña, son aves de carroña. Es increíble que la señora impostada del reality show sea tan, pero tan ignorante de no conocer la competencia de la Guardia Nacional. Por cierto, de la Guardia Nacional que ella ha repudiado constantemente, de la Guardia Nacional a la que ha satanizado la señora de los montajes. Precisamente a esa Guardia Nacional se refiere ahora. Y no conoce que la Guardia Nacional no es primer respondiente. Que el primer respondiente, en el caso preciso de Celaya, déjenme decirles que hay un fenómeno además interesante, porque en la Policía Municipal contrataron a los corridos de la Policía Federal, a esos corridos de la Policía Federal que no pasaron a la Guardia Nacional, los contrataron en Celaya, son los llamados fedepales, y esos son los que están a cargo de la seguridad pública en Celaya. Y si la gente llama al 911, le contestan los fedepales, no la Guardia Nacional. Y para la información del pueblo de Guanajuato, porque la señora de los montajes no vale la pena, esa señora que ha fingido cosas de que le interesan los muertos, se ha sentado encima de una niña muerta, imagínense nada más. Entonces, bueno, para que la gente sepa, hay muchos más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en Guanajuato que de la Policía Estatal y de las municipales, nada más que no son primeros respondientes. Entonces, ante la falta de coordinación, pues tenemos este tipo de cosas. Pero además, qué grave lo que denunció el senador Rogelio Zamora, que el secretario de Gobierno de Guanajuato, del Gobierno del Estado de Guanajuato, tuvo una solicitud expresa de la presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato para dar seguridad a todas y todos los candidatos y candidatas. ¿Y qué creen? Que lo omitió el señor Jesús Oviedo. Vamos a ir al Senado de México, vamos a escuchar cómo llegaron los opilotes, los carroñeros a esta discusión. Como siempre, Lili Telles sacando raja política, diciendo que la culpa la tiene el presidente López Obrador por el caso de la candidata de Morena en Celaya, que la ultimaron a balazos. Hoy tratan de culpar al presidente López Obrador, pero queda muy claro que ya se aclaró que hay un acuerdo donde los gobernadores tienen que cuidar a los candidatos a alcaldes, a diputados locales, a regidores. Y el gobierno federal a diputados federales, a senadores federales, a candidatos a la República. Ya también lo dijo en medio de una conferencia la candidata de Morena en el estado de Guanajuato, que se le solicitó protección para la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. El gobernador Diego Sinue es un florero. Hoy no sirve para nada. Ya lo dijo el presidente López Obrador, está secuestrado por los grupos criminales y los grupos del poder. Amigos, vamos a ir a esta sesión, vamos a escuchar a esta carroñera. Qué miserables son los de Morena. Aquí, las compañeras y compañeros de la candidata que acaban de asesinar en Guanajuato no se conmueven ni porque era una de ustedes. Qué falta de energía, qué falta de elocuencia. Ni por el asesinato de una de sus compañeras se atreven a levantar la voz para pedir a la Guardia Nacional para Guanajuato. ¡Qué miserables! Le expreso mi más sentido pésame a la familia de la candidata Gisela, asesinada a balazos en Guanajuato. Y ya que Morena no levanta la voz por ella como debe ser, yo sí la levanto.
Ande, presidente López Obrador, mande a la Guardia Nacional a Guanajuato. Se la hemos pedido muchas veces. Yo se la he pedido para Sonora y para muchos estados. ¿Qué sucede con la Guardia Nacional? Que la mandan, pero lleva instrucciones de no actuar, de no perseguir a los criminales. Por eso está el país postrado. Alcen la voz, señoras de Guanajuato, como debe ser, que les asesinaron a una compañera y ni eso los conmueve. Sí, la culpa es de Morena, de López Obrador, porque es una estrategia fallida, porque los abrazos fueron para los criminales y los balazos para los ciudadanos. Ustedes apoyaron que se le quitaran recursos a los policías. Ustedes apoyaron que se le quitara equipamiento e infraestructura a los policías. Ustedes solo hablan de la mesa de inseguridad que no ha servido para nada. Concluya. Solo hablan de atacar las causas, hasta frente al asesinato de una compañera de ustedes. Concluya. Sabiendo que no ha dado resultado y que por el contrario ha crecido más los asesinatos. Concluya, senadora. A sabiendas de que eso de atacar las causas no les impide proceder contra los criminales. El asesinato de la candidata en Guanajuato y el asesinato de la niña Camila en Guerrero es producto de que Morena y López Obrador han normalizado los secuestros, el cobro de piso, los retenes, el aumento de asesinatos, han minimizado a los desaparecidos, han minimizado los asaltos en las carreteras, van 183,000 muertos. ¿Cuántos más necesitan los de Morena? ¿Cuántos más muertos, Andrés Manuel López Obrador? Para que hagan algo. ¿Cuántos más muertos? Concluya. ¿Cuántos más? Hagan algo. Concluya, senadora. Reconozcan que es culpa de Andrés Manuel López Obrador, porque bien lo sabe Camila y bien la sabe la candidata. Senadora, es de terror estar con Obrador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Antares Vázquez Alatorre del Grupo Parlamentario Morena. Sí, otra vez. En tiempo de sopilotes es necesario venir otra vez. De sopilotes o de sopilotas, que sí, son aves de carroña, son aves de carroña. Es increíble que la señora impostada del reality show sea tan, pero tan ignorante de no conocer la competencia de la Guardia Nacional. Por cierto, de la Guardia Nacional que ella ha repudiado constantemente, de la Guardia Nacional a la que ha satanizado la señora de los montajes. Precisamente a esa Guardia Nacional se refiere ahora. Y no conoce que la Guardia Nacional no es primer respondiente. Que el primer respondiente, en el caso preciso de Celaya, déjenme decirles que hay un fenómeno además interesante, porque en la Policía Municipal contrataron a los corridos de la Policía Federal, a esos corridos de la Policía Federal que no pasaron a la Guardia Nacional, los contrataron en Celaya, son los llamados fedepales. Y esos son los que están a cargo de la seguridad pública en Celaya. Y si la gente llama al 911, le contestan los fedepales, no la Guardia Nacional. Y para la información del pueblo de Guanajuato, porque la señora de los montajes no vale la pena, esa señora que ha fingido cosas de que le interesan los muertos, se ha sentado encima de una niña muerta, imagínense nada más. Entonces, bueno, para que la gente sepa, hay muchos más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en Guanajuato que de la Policía Estatal y de las municipales. Nada más que no son primeros respondientes. Entonces, ante la falta de coordinación, pues tenemos este tipo de cosas. Pero además, qué grave lo que denunció el senador Rogelio Zamora, que el secretario de Gobierno de Guanajuato, del Gobierno del Estado de Guanajuato, tuvo una solicitud expresa
de la presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato para dar seguridad a todas y todos los candidatos y candidatas. ¿Y qué creen? Que lo omitió el señor Jesús Oviedo. Entonces, de esa clase de carroñeros y carroñeras estamos hablando. La señora de los montajes, pues se dedica nada más a eso. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias. Adelante, senadora Lili Telles. Que estos de Morena, se los tengo que decir. Esta izquierda, además de domesticada, es torpe. Invitan a la reflexión con 183,000 muertos. ¿Cuántos muertos más necesitan para reflexionar sobre el cambio de estrategia de seguridad? Esta izquierda, además de domesticada, es torpe. Fue Morena la que creó la situación de peligrosidad en la que está el país y los candidatos en particular. Senadora Imelda, ¿cuántos secuestrados más en Sinaloa necesita para reconocer que es una torpeza y una perversidad lo de abrazos no balazos? Porque en su estado están normalizando los secuestros masivos de las familias. Y usted bien sabe de lo que estoy hablando. Sí hay que politizar, por supuesto que hay que politizar. Y hay que culpar. ¿Por qué? Porque la muerte de Camila y la muerte de Gisela son producto de la política de abrazos no balazos. Sí hay que politizar y hay que culpar con todas sus letras a López Obrador y a Morena. Es el culpable por su política de abrazos no balazos. Más de 183,000 muertos y ustedes todavía quieren meternos a todos en el mismo saco. No, es culpa de Morena. ¿Cuántos muertos más necesita esta izquierda torpe y domesticada? Se concede, perdón, ¿con qué objeto, senadora Imelda? Hasta un minuto, con mucho gusto, senadora. Responda, ya los liberaron. Permítame, senadora Imelda. Es un problema hablar con ella porque ya sabemos quién está atrás de ella. Senadora Lili Telles, por favor. Ha terminado su tiempo de utilizar la palestra, pase a su lugar y no puede retar de esa manera grotesca y majadera cuando en el uso de la palabra se le ha terminado. La mesa directiva es la que lleva el orden de la asamblea. Por lo tanto, se le concede hasta un minuto a la senadora Imelda Castro para que conteste por alusiones. Gracias, presidenta. Yo creo que es muy importante que la gente que nos está viendo y escuchando sepa que una cosa es que a los legisladores y las legisladoras no se les pueda reconvenir nada, pero eso es muy distinto a tener la lengua impune, a estar siempre gozando de la impunidad de su lengua. Quiero decirle que en lo que ella se refirió, senadora presidenta, compañeras y compañeros, porque tenemos un gobernador que no es como el de Guanajuato y porque la respuesta de las fuerzas federales y la coordinación institucional hizo que ese problema de las personas que fueron ausentes de sus casas o privadas de su libertad, como ella, la senadora gritona, quiera decirlo, fueron rescatadas gracias a la responsabilidad del gobernador Rubén Rocha Moya y del gobierno federal y no como los gobiernos panistas. Se concede el uso de la palabra a la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Es simpático y qué ilógico oír hablar y venir a ladrar aquí. Desgraciadamente lo que vemos, esto es reflejo muchas veces del crimen organizado. Y alguien que ha venido aquí a hablar del crimen organizado, se le ha denunciado públicamente porque su cuñado ha pagado su campaña con ayuda de financiamiento de recursos ilícitos. Y lo declaró el diario El Soberano de Sonora. Entonces,
Esas son las incongruencias que venimos a ver. Se declara dinero ilícito para campaña de una senadora gritona de esta tribuna. También tenemos otra incongruencia. Por un lado se critica a la Guardia Nacional, quienes son efectivos que han dado su vida por este país, se les insulta, pero se pide que la proteja y a su familia. ¿Que no todos somos ciudadanos? ¿Que no todos pagamos impuestos? Por lo menos yo sí. ¿Que no todos tenemos derecho a ser defendidos? Y tenemos que leer la ley. Vuelvo a decir, son ignorantes. El tema de la Guardia Nacional es un tema que es solicitado por los gobernadores. Hay que venir a leer, hay que subir documentados. Sin duda alguna, nosotros lo hacemos por nuestros estados, por eso es que da resultados. Pero cuando nada más se viene a porrear la lengua, sin ni siquiera tener idea de lo que se confunden competencias federales con estatales, se viene a hacer un show cuando lo que necesita la sociedad, lo que necesita México es que trabajemos, es que seamos responsables, es que hagamos iniciativas, es que las apliquemos, es que el tema de procuración de justicia también tiene diferentes competencias, como también no lo sabe. Hay fueros federales, hay fueros locales y sin duda alguna nosotros seguiremos trabajando porque por eso estamos aquí, para defender a la sociedad.